Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Espero que esta situación, que es anómala, sea muy, pasajera y que lo antes posible podamos de nuevo comenzar con nuestra rutina diaria, vernos de nuevo las caras y estar en clase todos juntos. Hasta entonces, ya sabéis que he diseñado una serie de vídeos, de clases, en las que os voy a ir guiando un poco por este nuevo tema dedicado al mundo de Grecia. La dinámica que vamos a llevar es muy parecida, muy similar a la mantenida durante todo el curso en clase. Es decir, cuando yo empiece, hoy no será el caso porque no teníamos ninguna actividad en principio pendiente, pero cuando yo empiece, repito, lo que haremos será corregir las actividades del día anterior a partir de una plantilla que yo pondré en la pantalla y que os sirva a vosotros para ver cuál es el grado de evolución que vais alcanzando a lo largo del tema. También es cierto que después, como siempre, con el libro de texto en la mano, y ya aprovecho para deciros que sacad el libro de texto, por favor, y vamos a la página 198 y 199. Y como sé que algunos sois un poco duros de oído, pues vuelvo a repetir páginas 198 y 199 del libro de texto. Bueno, pues a partir de ahí, y cuando termine la explicación, igual que siempre en clase, os mandaré una serie de actividades del libro de texto. Ya aprovecho para deciros que de este punto vamos a hacer los ejercicios 1 y 4. También es cierto que durante el tiempo en que dure este paréntesis en las clases, vais a tener que hacer los resúmenes de cada uno de los puntos. Para este primer día no es del todo necesario porque la actividad número 1 que estás viendo, es decir, aquella que dice, basándote en el esquema, escribe una redacción de 15 líneas que explique qué unía a los antiguos griegos, pues ya es un resumen, porque tendrás que resumir el punto A, B, C y D de las páginas 198 y 199. Con lo cual, hoy lo que te estoy mandando como actividad es precisamente el propio y el mismo resumen. Y sin más, vamos a comenzar. Prometo no ser demasiado cansino, igual que os digo siempre en clase. Así que vamos allá. Bueno, para estudiar en este caso Grecia, lo que hay que hacer primero es ponernos un poco en situación y señalar primero dónde está localizado geográficamente Grecia. Grecia, como sabéis, está situado en la zona de la península balcánica que se encuentra aquí, y os lo voy señalando con el cursor, y también en la zona de la península del Peloponeso. Es cierto que en la antigüedad Grecia era algo más extensa de lo que es actualmente. Es decir, también las costas de Asia Menor eran parte o se sentían parte de la antigua Hélade, de la antigua Grecia también. Cada una de las ciudades que estás viendo en este mapa son ciudades-estado. Ya sabes lo que son las ciudades-estado, independientes unas de otras, porque lo vimos cuando estudiábamos el tema de Mesopotamia. En este caso, las ciudades-estado, volveremos a repetirlo ahora después, sí, cada una de ellas, por ejemplo, tiene su propio ejército, sus propias leyes, su propia moneda y en algunos momentos la rivalidad que establecen entre ellas desde el punto de vista sobre todo comercial y económico les lleva a continuos enfrentamientos y guerras también. Aún así, también es verdad que aunque tienen marcadas diferencias, a todas ellas les unen una serie de lazos en común, que son la lengua y la religión, que ahora, te repito también, veremos un poco más en profundidad. Es en Grecia donde aparecen las principales formas de Estado y de gobierno, entre ellas la aristocracia, que veremos en un apartado concreto en la tercera, cuarta clase en qué consiste, y la democracia, que es el gobierno del pueblo.
La democracia ateniense comienza en época de Pericles hacia el siglo V a.C. Y aunque te parezca que tiene mucho que ver con nuestra democracia, en aquel momento las mujeres no podían ejercer el derecho al voto, así como tampoco los esclavos y los extranjeros denominados en Grecia metecos. De manera que dista mucho la democracia ateniense de parecerse a nuestro sistema político. Las ciudades-estado fueron poco a poco entrando en una crisis como consecuencia de sus continuos enfrentamientos, pero también no solamente por los enfrentamientos internos entre ellas, sino por los enfrentamientos contra potencias extranjeras que venían procedentes de la zona de Persia, de esta zona algo más hacia Oriente. Ese debilitamiento fue aprovechado por un pequeño reino que se encontraba situado en las montañas al norte, que es el reino de Macedonia. Y ese reino de Macedonia, que a ti te suena mucho a frutas variadas, ese reino de Macedonia estaba gobernado por un tal Filipo II el Tuerto. Fue Filipo II el que, desde el norte y utilizando sus falanges, que son formaciones en el ejército con grandes lanzas, conquistó y sometió a todas y cada una de las ciudades-estado de Grecia. También sometió a Atenas y también sometió a la Gran Esparta. Así con todo, él murió quizá envenenado y quizá por su propio hijo Alejandro Magno. Probablemente no. El hecho es que Alejandro Magno sí fue el que llevó a cabo la unificación definitiva de todas las ciudades-estado bajo un mismo reino y expandió ese reino, expandió Grecia hacia Oriente, conquistando amplias regiones, llegando incluso hasta las fronteras del río Indo, en el corazón del Asia meridional. Llegó incluso a conquistar la zona de Egipto, que vimos en el anterior tema también, y a establecer a partir de ahí una serie de generales al mando de cada uno de sus territorios tras su muerte en el siglo IV. En el siguiente punto, primero estudia un poco cuáles las características del medio físico de Grecia, un medio físico que se caracteriza por un relieve un tanto montañoso. Esto hace, el hecho de que haya muchas montañas, hace que las comunicaciones y los caminos sean un tanto difíciles y por lo tanto hay una cierta fragmentación territorial que se traduce en una fragmentación también política. Es decir, las ciudades mantienen escasos contactos entre ellas porque las comunicaciones son muy complicadas y son muy pobres. Eso hace que aparezcan, tal y como ves en la pantalla, muchas y distintas ciudades-estado. Ya hemos explicado anteriormente lo que eran estas ciudades-estado, de manera que pasaremos a señalar cuáles son las características climáticas. Son muy parecidas a las nuestras, a las que tenemos en nuestro país, en España. Debido a esto, los cultivos obedecen a esa trilogía mediterránea. Los olivos, las viñas, el trigo, es decir, algo muy parecido a nosotros que se complementa con una ganadería de cabras y de ovejas también. El hecho de que las costas de la zona de Grecia sean muy recortadas hace que aparezcan puertos naturales. Me explico un poco. Si tú coges unas tijeras e intentas recortar estas costas, verás que te resulta muy difícil. Eso es lo que significa aquello de las costas recortadas. Esas costas recortadas hacen que, por ejemplo, en este punto que te estoy señalando, sirva de puerto natural para la protección de los barcos. Bueno, pues, en definitiva, Grecia y los griegos fueron una zona y un pueblo que se orientó directamente hacia el mar. Fue un pueblo marinero y gracias a ello, durante algunos siglos establecieron lazos comerciales y colonizaron parte del sur de Italia, lo que es actualmente, o lo que fue en su momento, mejor dicho, la Magna Grecia. La zona sur también de Francia, con una colonia que fue Massalia, ahora llamada Marsella. O, por ejemplo, en la zona de la actual Cataluña fundaron una colonia, una ciudad que se llamaba entonces Emporión y que actualmente es Ampurias.
Los griegos, aunque muy distintos entre sí y con sus ciudades-estado, también es cierto que les unía algo. Y había dos cuestiones en las cuales ellos se encontraban. Ellos se sentían unidos como pueblo. Una era la lengua. La lengua, en este caso, griega, introduce el alfabeto silábico. Una lengua, en este caso, que empieza con el alfa y termina con la omega. Presta atención a esto del alfa y la omega porque te servirá mucho, sobre todo a lo largo de este tema. Por otro lado, es verdad que ese alfabeto se utilizaba fundamentalmente en las narraciones que contaban las peripecias y las hazañas narradas por Homero. Homero es este hombre que estáis viendo aquí, representado en este busto, el mármol. Y Homero, durante el siglo VIII a.C., narró, entre otras aventuras, la llamada Guerra de Troya. Y al mismo tiempo también narró en la Odisea el regreso del héroe Ulises a su isla natal en Ítaca. Me gustaría en este caso que la Ilíada la repasases a través de YouTube. Si en YouTube tecleas Troya, historia y mito, te saldrá una primera entrada en EducaPlay. Échale un vistazo, por favor, cuando termines de ver este vídeo. Te lo repito de nuevo. Troya, historia y mito. La primera entrada que te salga es la de EducaPlay. La Odisea la puedes ver también en YouTube tecleando en el buscador de YouTube laodisea.resumen completo. Te lo repito, laodisea.resumen completo. Ahí podrás echarle un vistazo a estos dos vídeos. Entre ambos vídeos gastarás unos 15 minutos de tu tiempo, pero créeme que serán bien aprovechados. En todo caso, también te señalo que en el próximo vídeo es posible que quizá te narre algo muy concreto de la Ilíada y de la Odisea. Decía anteriormente que Homero va a narrar en la Ilíada y en la Odisea las aventuras de la guerra de Troya y del regreso de Ulises. Pues bien, esas aventuras obedecen sobre todo a ciertas aventuras en materia religiosa. Porque los griegos tenían una religión politeísta, basada en la presencia de dioses, semidioses, que les diferencia de los anteriores por el hecho de que son mortales, héroes como por ejemplo Hércules o Aquiles, y seres fantásticos como por ejemplo los centauros y los cíclopes. Zeus, de entre todos los dioses que estás viendo, está justo aquí. Zeus es el más importante de ellos, es el padre, el rey de todos los dioses. Lo de padre es un decir, porque es verdad que es hermano de Poseidón y de Hades, dios del mar y de los infiernos respectivamente. Está casado con Hera y entre sus hijos destacan, por ejemplo, Apolo, Afrodita, que en la mitología romana recibirá el nombre de Venus, o por ejemplo Dioniso, que en la mitología también romana recibirá el nombre de Baco, y que mientras que Afrodita es la diosa de la belleza y del amor, Dioniso lo es del vino, al cual en este caso le rendían homenaje en aquellos tiempos. Algo más carnal y algo más real, pisando suelo, fue la evolución histórica y real de los distintos pueblos que pasaron al comienzo por la zona de la Era. La primera gran cultura la encontramos justo aquí, te lo señalo en el cursor, en la isla de Creta. Es la cultura minoica. Con un palacio en Naxos, en torno al año 2600, vive su particular expansión y su particular brillantez. Esta cultura es finalmente barrida por la civilización micénica o aquea en torno al 2000 a.C., que procedía directamente desde el norte. Estos también fueron barridos desde el norte por la civilización dórica, que tuvo su etapa de esplendor en torno al año 1200 a.C. Con esto, en principio, quedaría más o menos bien representado lo que es este primer punto, y por lo tanto sí que te emplazo a que hagas los ejercicios
1 y 4. El ejercicio 4 ya te adelanto que es un ejercicio de respuesta abierta. Por lo tanto, tienes total libertad para contestarla y no es que la respuesta la tengas bien o la tengas mal. En cuanto al ejercicio 1, basándote en el esquema, escribe una redacción de 15 líneas que explique qué unía a los antiguos griegos. Bueno, pues pueden ser 15, sí, pero también pueden ser 20, que no me opongo a ello, ¿de acuerdo? Así que bueno, nada chicos, que nos veremos pronto, seguramente, y en cualquier caso, estad en casa, trabajando, porque sabéis, no estamos de vacaciones, de modo que un abrazo a todos y hasta la siguiente clase.